Bueno, buenos días primeramente, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, como hemos estudiando sobre el liderazgo, vamos a ver la tercera clase, sobre los niveles de liderazgo. En toda organización hay jerarquías, ¿cierto? Si hablamos, por ejemplo, de la iglesia, la tradicional, la católica, tiene pues los religiosos, los laicos, los diáconos, los sacerdotes, obispos, cardenales, el papa, ¿no? O sea, toda la estructura. En el gobierno también está el presidente, el vicepresidente, el que se llama el Speaker of the House, como sería el señor de la Cámara. En una empresa también hay unos niveles de liderazgo, ¿cierto? Está el gerente general, los gerentes de área, ¿sí? Como los supervisores. Pues tú ves que en toda organización hay jerarquías. En el mismo ejército, ¿cierto? Tú ves que ahí está el cabo, el teniente, el capitán. Eso, grado, hermano. Y el objetivo cuando uno entra a una organización siempre es como ascender, ¿no? ¿Cierto? Si tú dices, bueno, entraste en una compañía como mensajero, bueno, quiero ascender a, no sé, a supervisor, y después de pronto, cuando uno encuentra como que no hay dónde subir, uno dice, no, yo me cambio de organización porque no se puede. En los multinivel, ¿cierto? Se han visto que uno entra como, ella creo que le colocan nombres de piedras preciosas. Entonces, Los metales entras, y luego piedras. Diamond, sí. que eres esmeralda, que después pasas a diamante, que después platino y así. Pero ¿qué significa eso? Que tú vas ascendiendo en la organización y con base asciendes, tienes más influencia, impactas más personas, etc. Entonces, básicamente en toda organización, incluido la iglesia obviamente, hablamos de 5 niveles y vamos a estudiar los 5 niveles de liderazgo. Entonces, para estudiarlos, vamos a conocerlos primeramente, ¿sí? Entonces, la primer nivel se conoce como el nivel de posición. Ahorita vamos a estudiar qué significa cada uno, ¿cierto? Después viene el nivel que se llama de permiso, así lo han denominado, el de producción, desarrollo y por último el nivel de respeto. Entonces, cada nivel tiene unas implicaciones, tiene unas características, tiene unas dinámicas, pero todos generalmente empezamos por posición. Vamos a mirar esa parte. Entonces empezamos con un ejemplo bíblico, ¿cierto? En 2 de Crónicas capítulo 10, el 1 al 13 nos habla de un caso de un hombre o un rey llamado Roboam. Él era hijo de Salomón. Ustedes recuerdan que estaba David, ¿no? El rey David, que todo el mundo lo conoce, su hijo Salomón. El nieto de David se llama Roboam. Entonces, cuando muere Salomón, en la tradición, pues, ¿quién debía ocupar el lugar de rey? Pues el hijo, ¿no? Que le tocaba. Entonces, asumió el poder. Y la gente fue a Roboam y le preguntó, bueno, su papá, Salomón, muy lindo y muy todo, pero él fue sumamente duro con nosotros, su padre fue muy duro con nosotros, queremos saber si tú nos vas a tratar mejor, nos ponemos a tu servicio. Roboam le dijo, ok, vayan y en 3 días les tengo la respuesta. Entonces él va primero y consultó con los jóvenes, ¿qué debo hacer? Y los jóvenes le dijeron, los ancianos, perdón, si te pones al servicio del pueblo y los tratas bien, el pueblo te servirá por siempre. Pero Roboam no les hizo caso. Y dice, en vez de eso pidió consejo a los muchachos, o sea, a los jóvenes. Y los jóvenes dijeron, ¿ustedes qué opinan? Y ellos escucharon, dice, diles que si tu padre fue duro con ellos, tú serás más duro. Si tu padre te trató mal, tú los tratarás peor. Si tu padre los azotaba con correas, tú los azotarás con látigos de puntas. O sea, duro la respuesta, ¿no? Después, se reunieron 3 días después, el rey les habló con dureza, no hizo caso a los consejeros, sino a los muchachos, y les dijo lo que él pensaba que era lo correcto. Conclusión, después de que Roboam tomó el reinado, las tribus de Israel se dividieron, 10 se separaron de él, se fueron, dijeron no. O sea, con un tipo así nosotros no queremos tratar. Él se quedó solamente con la tribu de Judá, que era la de su padre. Entonces, características de este liderazgo. A ver, ¿quiénes me dicen? Autocrático. Autocrático, ¿qué más? Ese nivel.
Dictador. Ah, bueno, sí me dijo otro. Sí, tiene que ver con... Miremos un poco la posición de Roboam. ¿Por qué él pudo llegar a ser rey? Por el papá. Por el papá, jerarquía, ¿no? por herencia. Herencia. Sí, o sea, lo heredó de su padre, ¿cierto? ¿Él se lo merecía? No, Tal vez no, ¿cierto? tal vez no. Porque... El que hizo méritos de pronto fue David, hasta de pronto Salomón, pero él le tocó porque era el hijo. ¿Se han visto algunas compañías que de pronto el papá, que es el que fundó la empresa, todo se muere y dice, bueno, ahora el gerente va a ser mi hijo y el hijo no tiene ni idea, ni quiere. De pronto quiere ser poeta, quiere ser músico, pero porque es el hijo del dueño que hace, pues le toca. Hace poco estaba en una empresa y me llamaron que habían habido un problema, ¿no? Que habían mandado una carga que no era, bueno. Y después le pregunté, ¿pero consiguieron la carga que sucedió? Me dijo, no, sí, no, es que el hijo del dueño fue el que hizo ese... Pero como el hijo del dueño, pues ¿quién le va a decir? No lo pueden despedir, es el hijo del dueño. Entonces, ¿por qué? Porque es por posición, ¿cierto? Por título. Entonces vamos a analizar brevemente algunas características de este liderazgo. Mauricio, ¿se puede regresar al anterior para tomar la foto de ¿Tú nos puedes enviar las diapositivas? ¿Al texto? Ah. ¿O al, Ese. a este? Los voy a estar preparando, pero estamos grabando las charlas también. Vamos a poner en el canal de YouTube. Bueno, entonces, lidera por derecho otorgado. O sea, alguien le dice, usted ahora va a ser el jefe, usted ahora va a ser el coordinador, usted ahora va a ser el supervisor, ¿cierto? El jefe fue el que dijo, usted tiene el título. Entonces, ¿qué dicen? Yo soy el jefe, yo soy el que manda aquí, usted le toca obedecerme, o sea, por obligación. ¿Estamos siendo claros? Palabra clave, título. O sea, yo soy el jefe, yo soy el líder, yo soy el pastor, yo soy el presidente, yo soy... Entonces usted me obedece. Una vez vi una película donde estaban en la guerra, ¿cierto? Y estaba el coronel y tenían que ir a pelear con los japoneses, y ustedes saben cómo eran esas guerras. Y llegan los soldados y le dicen, bueno, ustedes dos, vayan a pelear al frente. ¿Y por qué? Porque ustedes son soldados, yo soy el coronel, y les ordeno que vayan. Pues les tocaba, ¿no? Si no les hacen un juicio militar. Entonces, ¿qué significa eso? Es un liderazgo por obligación. Les toca. ¿Por qué? Porque usted es el teniente, usted es el coronel, usted es el general. Puede que sea mal líder, puede que sea perverso, lo que sea, pero porque es el que tiene el título, debemos obedecer. Eso se ve mucho en el caso de los reyes. Muchas veces usted encontrará en la historia que había un rey que era, pues, bueno, se conquistó un reinado, pero sus hijos, pues, hicieron y deshicieron. Hasta incluso uno encuentra casos donde el hijo mató al papá para quedarse con el poder, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es todo basado en posición y título. Se obtiene por nombramiento. O sea, siempre es, bueno, usted quedó ahí. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta ahí de este tipo de liderazgo? Muy claro, ¿cierto? Ahora vamos al segundo nivel. En el segundo nivel vamos a ver un caso aquí, es el caso de Nehemías. Entonces, ustedes recordarán la historia de Nehemías, ¿cierto? Nehemías era copero del rey y él se entera de que en Jerusalén la ciudad está destruida, de que no hay murallas, y en la antigüedad las murallas eran como la protección de la ciudad. O sea, si no había protección, era presa de ladrones, de pillaje, etc. Entonces era muy importante reconstruir las murallas. Entonces, ¿qué hace Nehemías? Nehemías halla favor delante del rey, pide recursos y se va con un grupo hasta Jerusalén, y él empieza a mirar las murallas. Entonces se reúne con la gente que vivía y les dice, ustedes conocen bien el problema que tenemos, porque los muros de Jerusalén están en ruinas, sus portones están quemados, vamos a reconstruirlos para que no se burlen más de nosotros. Les conté también cómo mi buen Dios me había ayudado, el rey me había dado como todo su respaldo. Manos a la obra, y muy animados se prepararon para iniciar la reconstrucción. O sea, los animó, dijeron, listo, hagámosle, vamos a empezar. Aunque Sanbalat y Tobías y Gesem se opusieron, dijeron, están en contra del rey, más Dios gobierna desde el cielo, pues yo tenemos éxito. Ustedes no son autoridad en Jerusalén, tampoco tienen ningún derecho aquí, y vamos a empezar la construcción. Dice,
haremos los trabajos de reconstrucción. Ustedes encontrarán en el libro de Nehemías cómo fue la historia de él, etc. Pero lo importante es el nivel de liderazgo de Nehemías, que es un liderazgo como de permiso, ¿sí? Vamos a analizar un poquito porque en ese texto, ¿qué características ustedes ven? Tenemos yo veo ahí también el audaz Ahora. Es audaz, y el transformacional. hace transformación, sí, también. Transformational leadership, sí. ¿Qué más? También carismático podría ser. Carismático, ¿no? Porque tuvo que ganárselos. O sea, fíjense que él sencilla, o sea, yo le voy a hacer una pregunta. Usted está en su casa, tranquilo de la vida, y alguien me dice, oiga, no es que vamos a ponernos a construir un muro, coger piedras, ¿cierto? Cemento, y usted dice, no, ya, pero muy lindo lo que usted piensa, pero la verdad yo estoy cansado. Es un trabajo de ruso, como decimos, ¿cierto? De trabajo pesado, de esfuerzo. No, muchas gracias. Entonces lo que tú dices, o sea, tuvo que trabajar con el carisma, pero fíjense que él siempre habla de construiremos. O sea, siempre se involucró él, ¿cierto? Los motivó, dijo, vamos nosotros, o sea, todos, a hacerlo. Con su testimonio, alguna dijo, mira, todo lo que Dios ha permitido en mi vida. Entonces, vemos algunas características de este hombre en su nivel de permiso y vamos a ver en qué consiste. Entonces, lidera por el servicio. Siempre es yo en qué puedo hacer por ti. No que tú haces por mí, sino yo qué puedo hacer por ti. ¿Estoy siendo claro? Palabra clave, relaciones interpersonales. O sea, sabe tratar con la gente. En el liderazgo tiene que manejarse como en alguna oportunidad, el pastor me explicaba algo que me gustó. Decía, el liderazgo es tratar a la gente como jabón. Jabón que está mojado, ¿sí? Tienes que manejar un equilibrio. Si lo sueltas mucho, se te sale. Y si lo aprietas mucho, también se te sale, ¿sí? Entonces tienes que manejar un equilibrio. Esa relación interpersonal es saber exigir, pero también ser flexible. O sea, es un equilibrio, si se dan cuenta. Ser muy interpersonal, pero tampoco dejársela montar. Ustedes saben que en cualquier momento se la toman. Se obtiene por promoción. Es decir, no es porque alguien me dijo, sino que yo mismo he buscado la manera de lograr eso con mi servicio. Entonces yo mismo me hago elegir, me hago valer, ¿pero por qué? Porque yo quiero hacer las cosas. Por eso los seguidores lo siguen, ¿por qué? Porque quieren hacerlo. Porque dicen, no, o sea, para que este quiera hacer algo bueno, no es de los jefes, ¿no? Que dicen, bueno, vaya usted, ¿sí? Limpie, haga, sino, no, vamos. Entonces eso también motiva, dice, bueno, se está untando, ¿cierto? Se está remargando las manos, se está yendo con nosotros. Entonces, este básicamente es como ese nivel, ¿sí? Primero empezamos por posición, pero aquí ya es por servicio, por lo que hacemos por la gente, ¿ok? Siguiente. Liderazgo de producción. Ustedes recuerdan al rey David, ¿cierto? Como él empezó siendo vasallo del rey Saúl. De hecho, él era un jovencito. Él empieza era como los que tocaban la arpa en el palacio. Y poco a poco, bueno, él fue como surgiendo. Dice, sin embargo, desde el día en que David mató a Goliat, Saúl comenzó a tener mucha envidia de David. Y es que cuando el ejército religioso de la batalla, las mujeres salieron a recibir al rey y le decía, Saúl mató a 1000 soldados, pero David a 10,000. Pues fuerte, ¿no? Porque él era el líder. O sea, Saúl, ¿quién era? El rey, el líder. ¿Quién era David? David era uno de sus capitanes. Pero la gente se empezó a dar cuenta que Saúl tenía su posición por título, por posición, pero David estaba produciendo, tenía mejores resultados. ¿Qué había hecho?
había matado a Goliat, Saúl no lo había hecho. ¿Y qué más? Y la gente se dio cuenta que Saúl lograba 1000, pero David 10 veces más. ¿Qué vemos en esto? Bueno, aquí vemos que se enojó mucho. Y ahora le falta que me quite el trono. O sea, él se dio cuenta que, va detrás de mí, pero él no lo hacía. Si usted estudia en la vida de David, David en ningún momento quiso derrocar a Saúl. Superarlo. Él no dijo, no, o sea, mi objetivo no es derrocarlo a él. Él es el ungido del Señor, Dios lo puso ahí. Pero ¿qué pasó? Pero él, por mérito propio, iba ascendiendo. Entonces, ¿qué características tenemos en este? A ver, ayúdenme. Carismático, la vida era Audaz. Audaz, carismático. Se dan cuenta de algo y es que a nivel de que cada vez que avanzamos toma características del anterior. Es decir, David empezó por posición, después por servicio, por permiso, ahora está en producción. O sea, lo que yo quiero que ustedes entiendan es que cada vez que tú avances, no es que tú Abandona. relegas el resto, no. Tú vas subiendo como una escalera. Entonces, lo que tenías, lo tienes, digamos. ¿Él tenía posición? Sí, lógico. David tenía posición, era uno de los capitanes, uno de los generales de Saúl. Posición la tenía, ¿cierto? Permiso también, ¿por qué? Porque él servía a la gente, ¿cierto? Hacía cosas por la gente. ¿Ustedes creen que Goliat no era un problema para la gente? Obvio, les quitó ese problema. Y que vemos también, pero vemos en este caso que él era un hombre de producción, o sea, hacía que las cosas pasaran. Entonces vamos a ver sus características. Este nivel lidera por el ejemplo. Si ustedes ven este texto que vimos anteriormente, ustedes se encontrarán más adelante, que si mal no estoy, creo que es en Primera de Crónicas, que algo que me impresiona mucho es que los discípulos o los soldados de David, ellos también mataron gigantes. O sea, el primero que mató gigantes, ¿quién fue? David. ¿Pero qué? Sus soldados después hicieron lo mismo que él hizo. ¿Por qué? Porque él fue ejemplo. Por eso, él lidera por el ejemplo. O sea, él es... No, o sea, ¿para qué? Pero él se ganó su posición, él ha servido, pero también es un ejemplo, o sea, transformador. Él está haciendo algo, ¿cierto? Entonces, palabra clave, resultados. En una empresa es el que más vende, el que más logra contactos, el que más hace conexiones, el que más hace... Se ve que por parte de esa persona se ven cambios, ¿sí? En el gobierno es una persona que ha hecho leyes, que ha hecho realmente cambios. La política no es gente que se sienta y ¿sí? Nunca pasó nada, pero algunos, oiga, gracias a él se aprobó tal ley, gracias a esa persona se logró tal derecho, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son logros. Se obtiene por mérito propio, o sea, no es porque alguien se lo puso, o también, obviamente es una parte de promoción, todo bien incluido, pero porque se lo ganó, porque lo hizo. No buscándolo, sí, quiero que entiendan una cosa, haz algo que su nivel de liderazgo lo lleva a hacer. La gente lo sigue ¿por qué? Porque les causa inspiración. Primero lo siguen porque por obligación, segundo ¿por qué? Porque quieren, pero en este se sienten inspirados, dicen, uy no, yo quiero llegar a ser como él. Me impacta su estilo de vida, me impacta su familia, me impacta su nivel financiero, me impacta su influencia. Yo quiero llegar a un momento a tener lo que él tiene. Ese es el nivel de liderazgo de este tipo. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Más o menos claro? Está muy preguntones hoy. Siguiente. Está claro. Nivel de desarrollo. Entonces vamos a analizar esta parte. Dice que cuando Pablo y Bernabé anunciaron las buenas nuevas en Derbe, mucha gente creyó en Jesús. O sea, Pablo, y eso lo veíamos ayer en la reunión, ¿qué hacía Pablo? Pablo primero evangelizaba a la gente, ¿cierto?
iba a las ciudades, compartía la palabra, volvía a los pueblos y ¿qué hacía? Visitaba a la gente, los consolidaba, los fortalecía, les daba como ese ánimo que necesitaban. Después los enseñaba, ¿sí?, cómo debemos sufrir para entrar al reino de los cielos. O sea, les daba como ciertas claves para su crecimiento personal. Pero lo clave aquí es que en cada iglesia Pablo y Bernabé nombraron líderes para que ayudaran a los seguidores de Jesús. Y usted en todo el Nuevo Testamento usted encontrará como Pablo, él siempre, las cartas de Pablo de hecho, él las dirigía a los líderes de las iglesias. Usted encontrará carta a Timoteo, carta a Tito, ¿cierto? Carta a Filemón. Bueno, Filemón no era líder, pero vemos que cuando dirigía la carta a los Corintios, por ejemplo, en la primera parte siempre decía, saludo a los líderes de Corinto, fulano, sultano, a los cuales se reúne en la casa. En la iglesia primitiva la gente se reunía en casas, ¿sí? Pero siempre uno se da cuenta en todo el Nuevo Testamento que Pablo, ¿qué hacía? Levantaba gente, levantaba líderes, levantaba personas que se quedaban al frente de esas iglesias. Por eso es importante este texto, porque nos habla de un nivel diferente, un nivel de desarrollo. En los anteriores que vimos, posición, ¿cierto? Servicio Por servicio, y por producción. por producción, pero en ninguno de esos vimos que la gente, o sea, los líderes se encargaran de desarrollar líderes. No. O sea, ellos fueron líderes, ¿por qué? Por mérito, porque querían, porque por posición, por mérito, pero ellos no se enfocaron en desarrollar liderazgo, en levantar gente a su mismo nivel. En este caso sí, ellos están enfocados en levantar personas de un nivel para que lleguen a ser líderes. Cuando se logra este nivel, empieza a haber una multiplicación. Es una clave de esto. Características de este nivel. Lidera por equipo, por el equipo. Se dan cuenta que ellos necesitan complementos. Se dan cuenta que ellos no son los superdotados, que ellos necesitan personas a su alrededor que les den o que les cubran falencias que ellos tienen. En muchos ministerios o en muchas cadenas de liderazgo uno se da cuenta que el líder o el presidente, etcétera, no es de pronto el más inteligente o no es el más carismático, pero ¿qué hace? Se fija en alguien que sí lo sea, lo empodera, lo entrena y se basa en su fortaleza para cubrir la falencia de esa persona. ¿Estoy siendo claro? Entonces, si yo soy un líder de pronto muy serio, me falta mucho carisma, pero he llegado a un nivel de desarrollo, ¿qué hago? Yo busco una persona, son muy buenos para reclutar, son muy buenos para mirar, wow, tú tienes ese potencial. De pronto ellos mismos ni se dan cuenta, o se han dado cuenta. O sea, tú tienes ese potencial. Le dan como, le ayudan a descubrir ese potencial, le dan las herramientas y le dicen, listo, tú vas a ser mi voz, vas a ser mi jefe de prensa, por ejemplo. Entonces, el jefe de prensa es el que se encarga de contactar a la gente detrás del líder. ¿Sí siendo claro? De pronto el líder no es muy bueno para estrategias, pero tiene un equipo, un líder, una persona que sí es muy buena en estrategias. No es muy bueno para la parte financiera, pero tiene una persona que es así. Entonces, ¿qué significa? Que tiene gente a su alrededor, que es más capaz que él. O sea, oído con esto. No es que tú, de pronto, sí tiene que tener un nivel, pero se rodea de gente que es más capaz de él. ¿Y qué hace? Pues su organización crece. Ahora, paréntesis. ¿Recuerdan los niveles que veíamos, cierto? Un líder tipo 1, o sea, el que es por posición, no tiene discípulos que sean líderes. ¿Cierto? No lo tiene porque no hay nadie debajo de él. O sea, es el número 1. El número 2 tiene o puede tener gente que tenga tipo 1. O sea, su nivel de liderazgo es el tope. Si yo soy líder tipo 2, únicamente podré tener bajo mi rango líderes tipo 1, gente con posición. Entonces, digamos, yo soy una persona que he ganado mi lugar por servicio, ¿cierto? Como Nehemías. Logré cosas, estamos haciendo un cambio, pero dice la palabra, Nehemías nombró capitanes, nombró personas.
¿Qué significa? Tenían posición. Es un nivel de tope de liderazgo. Nivel 3, ¿cuál vimos? Producción, David. David puede tener tipo 1, tipo 2. Porque su tope es 3. ¿Sí? O sea, tiene gente por posición, por producción, pero nada más, porque él es el tipo 3. O sea, tu nivel de liderazgo determina el tope de tu organización. Este tipo 4 tiene 3 abajo. O sea, puede tener gente por posición, por servicio, por mérito o por producción dentro de su organización. Pero él es tipo 4. ¿Por qué? Porque se encarga de levantar líderes. Su posición es empezar a levantar equipos, desarrollar liderazgo. Por eso la palabra clave es desarrollo, desarrollo personal, desarrollo de sus habilidades, desarrollo de su intelecto. Se obtiene por formar líderes. Eso es supremamente clave en este nivel. Se encarga de levantar personas en su organización que sean líderes. En los demás de pronto no les interesa mucho. Puede que sí surjan líderes, pero su prioridad no es levantar liderazgo. No es su prioridad. Surgirá, sí, porque en una organización hay liderazgo, pero no es lo que ellos buscan. La gente lo sigue por lo que has hecho por ellos. En alguna oportunidad me impactó el testimonio de un hombre multimillonario. Y bueno, él tenía sus milloncitos, pues $1,000,000, $2,000,000, pero la noticia fue que él hace una reunión anual en su casa y vienen multimillonarios de muchas partes del mundo a reunirse con él. Entonces, pues la gente, oigan, pues pregunta, ¿no? Pues, viene fulano que viene con su propio avión, este viene en su propio yate, este tiene 1000 veces más de lo que usted tiene, pues con respeto, ¿no? O sea, ¿por qué ellos se reúnen con usted? Porque ellos lo ven a usted como mentor. Si usted, entre comillas, pues no es que tenga mucha más plata que ellos, ¿no? Sí. La respuesta de él me impresionó. Dijo, ellos vienen cada año porque cuando los conocí, ellos no eran millonarios. Ellos no eran nada. El estar conmigo los convirtió en lo que son. Por eso vienen conmigo. Por eso lo siguen. Porque no era nada, ahora lo soy. ¿Sí estoy siendo claro? Eso es la diferencia de esto. Este nivel. Y son personas que obviamente llevan a un impacto en la sociedad. Pero no es el último nivel. El último nivel es el número 5. El nivel de respeto. En este texto hay algo bien interesante y es Jesús siempre lo hemos visto como un hombre carismático, que lo era. Un hombre, bueno, él era Dios hombre, ¿no? O sea, él era tanto hombre como Dios, ¿cierto? Pero lo que yo quiero resaltar en este texto es que Jesús en ese texto, en Juan 6, el texto anterior, él empieza a hablar una doctrina que la gente no entendía. Él empezó a hablar, bueno, si ustedes no comen mi carne ni beben mi sangre, no tienen parte conmigo. Es lo que dice el texto antes de esta parte. Para los discípulos eso significaba literalmente ser caníbales. Entonces, si usted lo ve, alguien dice, bueno, aquí si no me comen mi brazo y no beben mi sangre, usted no puede estar en este ministerio. Usted dice, si le pasa algo, se volvió loco. ¿O no? Obviamente Jesús no estaba hablando de una manera literal, ¿cierto? Estaba hablando de una manera figurada. Pero dice que cuando los seguidores oyeron esta enseñanza, o sea, la que estoy contándole, dicen, esto es muy difícil de aceptar. O sea, dijeron, no, pero Jesús, ¿cómo se le ocurre que veamos su sangre? O sea, es que eso es profanar, eso incluso la ley judía lo prohibía. ¿Quién puede estar de acuerdo contigo? No, ¿se sienten muy ofendidos? Ok. Entonces, ¿qué sucedería si me dieran a mí, el Hijo de Dios, subir al cielo, donde antes estaba? El que da vida eterna es el Espíritu de Dios, ninguna persona puede dar esa vida. Las palabras que les he dicho vienen del Espíritu de Dios. Pero todavía hay algunos de ustedes que no creen. Bueno,
Y ahí hablaba del pilar tradicional. Después del momento, muchos de los que seguían a Jesús lo abandonaron. O sea, imagínense, ¿no? Jesús, el Hijo de Dios, el hombre que hace milagros, todo, tenía multitudes y muchos dijeron, uy, no, este tipo se enloqueció, se le fritaron las neuronas, aquí, vámonos antes de que pase un problema. Y dice, entonces les preguntó a sus 12 apóstoles, ¿también ustedes quieren irse? Bueno, ¿ustedes quién? ¿Se quieren ir? ¿Se quieren largar? La respuesta de Pedro le contestó, ¿a quién seguiríamos, Señor? Solo tus palabras dan vida eterna. Nosotros hemos creído en ti y sabemos que tú eres el Hijo de Dios. O sea, quiero que usted entienda, había cosas que ellos dijeron, uy, no, no lo entiendo, no lo comprendo, no lo comparto. Ni siquiera o sea, lógicamente no. ¿Pero qué? Pero en Jesús había un nivel superior de respeto. ¿Qué vemos en esto? A ver, ayúdenme, que ustedes hoy están muy participativos. A ver, díganme qué características ven en este texto, bueno, en la vida de Jesús con sus discípulos. Uno, a ver. Tiene de desarrollo, que es lo que quería formar gente para eso. Bueno, porque tenía discípulos, ¿no? Sí, Sus sí, 12 sí. apóstoles, o sea, ya tenía un equipo de líderes formados. ¿Sí? De pronto los que se fueron aquí no eran líderes, Era gente del común. era gente que los seguía, ¿cierto? De pronto eran posición 1 o 2. Ellos ya eran líderes, tenían un nivel de madurez. Pero aún así lo reta, ¿no? Usted, o sea, yo creo que usted me entiende un momento. Todo líder llega un momento en que tiene una lucha, es, no se vaya, no me deje, venga, ¿qué quiere que haga? ¿Sí ha visto? ¿Sí? Ujú. Como que no, es que mire, si usted no me sube el salario, yo me voy a otro lado. No, ¿cuánto quiere? Venga, venga, arreglemos, ¿cierto? Porque de pronto es uno de los que más produce, tal vez, ¿cierto? Pero muchos líderes, ningún líder quiere que la gente se vaya. Pero fíjense en este. ¿Sí quiere ir? Váyase. No importa. Yo sé para dónde voy, yo sé lo que tengo. O sea, usted se lo pierde. ¿Sí se dan cuenta? Si usted ve el texto también, ¿qué encontrará? Que ellos estaban dispuestos a todo por él. No solo por la visión, por él. Usted encontrará la vida de los discípulos, todos, a excepción de Juan, murieron como mártires. Se los asesinaron por Cristo. Juan, ¿por qué no? Porque él, la historia, la tradición, nos da en la Biblia, lo sumergieron en aceite hirviendo, eso sí es la tradición, y sobrevivió. Por eso él no murió como mártir, porque dijeron, no, pues usted sobrevivió, pues mandémoslo más bien a Patmos, una isla prisión, y ahí fue donde tuvo la revelación de Apocalipsis. Murió de viejo, pero porque pues se salvó de la ejecución. Como le dijeron, no, pues ya lo ejecutamos, pues se salvó. Vaya ya. El único. El resto todos. No hay cómo ejecutarlo dos veces. No, ellos dijeron, no se puede. O sea, era una ley, por decir así, no se puede. Pero ¿qué vemos? Que todos fueron capaces de morir por Cristo. Por su líder. Por su líder, por su ideal. ¿Qué más vemos acá? Que a veces hay cosas que dicen que no son entendibles. O sea, obviamente él estaba hablando de algo más trascendente, ¿no? Algo más poderoso, pero la gente no lo entendía. Entonces vamos a analizar un poquito las características de él. El nivel 5 es el que lidera por un ideal que incluso eso llega a ser más alto que la vida. Es llegar a decir, yo soy capaz de darle mi vida por eso. Esta semana fuimos al estreno de Pablo y vimos con mi esposa incluso un poco de historia de los mártires de la iglesia. Y es increíble ver cómo la iglesia cristiana, sus comienzos, fueron fundamentados en la sangre de los mártires. Y el hecho en que entre más mataban mártires, la gente se quedaba pensando, decía, oye, esta gente es capaz de morir por esto.
wow, trae inspiración. Lo que el Imperio Romano quería era acabar con el cristianismo a punta de terror, ¿cierto? Pero en vez de destruir el cristianismo, ¿qué hizo? Lo fortaleció, porque digo, oiga, los mismos soldados decían, yo no soy capaz de morir por mi emperador, pero estos son capaces de morir por Cristo. Wow, eso me inspira, esto me transforma, ¿sí? Es un ideal mayor. El resto de los líderes, digamos, yo sé que hay gente que está en el ejército, bueno, de pronto mueren por su patria, no por su general, ¿sí? Porque es un nivel superior. La palabra clave es legado. Estos líderes trascienden a su propia vida. A pesar de que ya murieron, su legado, su inspiración, lo que ellos motivaron, continúa por generaciones. Se obtiene por sacrificio. O sea, ellos mismos son capaces de dar su vida por lo que creen, por lo que defienden. Sus seguidores lo siguen porque por lo que es y representa. Si se dan cuenta en el texto decían, bueno, la verdad yo me quisiera ir, pero ¿para dónde me voy? O sea, decía, ¿para dónde? O sea, no, es que no hay otro sitio. No entiendo lo que tú haces, no entiendo lo que tú dices, pero ¿sabes qué? Tú eres el Hijo de Dios. Solo en ti hay palabras de vida eterna. Te sigo porque por lo que tú eres, por lo que tú representas. De pronto no entiendo, pero bueno. Va más allá de mí. Fuerza. Ese es el máximo nivel. Y pocos lo logran. O sea, la verdad, eso es algo que el Señor da de alguna manera. Son pocos los que llegan a este nivel, que realmente cambian Un ejemplo una historia. de eso. Ahorita Hay varios. Hay, por ejemplo, en este caso, uno podría ser Nelson Mandela, por ejemplo, que pudo hacer un cambio en su nación, respeto, y aún todavía lo siguen respetando, lo siguen colocando porque fue el ideal para cambiar una nación, ¿sí? Personas que en muchas naciones los que han sido como los líderes de independencia, muchos son como esos adalides, ¿no? Gandhi también podría llegar a ser de este tipo, ¿sí? Trasciende, ¿sí? Gandhi murió por lo que creía. Ustedes estudiarán la vida de Gandhi. Él fue muerto por la misma gente hindú. ¿Por qué? Porque él quería unir hindús y musulmanes. Y cuando él murió, la guerra que había en India paró. Porque dijeron, no, ¿hasta dónde hemos llegado? ¿Sí? Pero vemos que son personas que llegan a un nivel de un ideal, la libertad, el amor, el respeto, la igualdad. O sea, son niveles, no es producción de plata, no es producción de gente, no es conquistar terreno, no, es algo que va más allá, a lo cual uno incluso da su propia vida por eso. ¿Claro? ¿Listo, muchachos? Bueno, dentro de 8 días vamos a tener un examen. Un quiz. Entonces, para que sepan, los que se han faltado clases, pues ojalá pidan notas. Estamos mirando si grabamos los videos, vamos a ver si los subimos en la página de la iglesia para que los puedan ver. ¿Ok? Bueno, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.